¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a los gigantes de la vida? ¿Has tenido días en los que el miedo, la culpa o el fracaso te hicieron creer que Dios ya no te miraba? Entonces, esta historia es también la tuya, porque David no fue un héroe perfecto. Fue un hombre como tú y como yo. Tuvo sueños, luchó contra enemigos externos, pero sobre todo contra los de su propio corazón. Conoció la gloria y también la caída. Lloró, falló, se arrepintió y volvió a levantarse, sostenido por la gracia de un Dios que nunca lo abandonó. La historia de David no es solo la historia de un rey. Es la historia de un alma que aprendió que incluso cuando tocas fondo, Dios puede escribir un nuevo comienzo. Así que quédate, porque en esta historia descubrirás que tus derrotas no son el final, sino el lugar exacto donde Dios empieza a construir tu victoria. Hola amigos, antes de comenzar esta increíble historia de David, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y déjame pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios cuál fue la parte de la historia de David que más te conmovió o te hizo reflexionar. Con ese simple gesto, estarás ayudando a que más personas puedan descubrir este video, conocer la historia de este gran hombre de Dios y encontrar inspiración para sus propias batallas. Tu comentario y tu suscripción hacen una gran diferencia. Ahora sí, comencemos con la historia de David. 1. Un joven pastor en Belén. En las colinas tranquilas de Belén, donde el viento sopla entre los olivos y las ovejas pastan bajo el sol dorado, vivía un joven llamado David, hijo de Isaí. Era el más pequeño de 8 hermanos, y mientras los mayores trabajaban en el ejército o en los campos, David pasaba la mayor parte de sus días cuidando las ovejas de su padre. A simple vista, parecía un muchacho común, delgado, de cabello rojizo, mirada viva y sonrisa serena. Pero en su corazón había algo diferente, una fe profunda y una relación íntima con Dios. Cuando el rebaño dormía, David tomaba su arpa y comenzaba a tocar melodías suaves que llenaban el valle. Cantaba salmos, oraciones que nacían de su alma. Hablaba con Dios como si fuera su mejor amigo. En aquellas largas noches, bajo las estrellas, aprendió el valor de la soledad y la confianza. Si un león o un oso aparecía para atacar a las ovejas, David no huía. Con su bastón y su honda, enfrentaba al peligro con una valentía que sorprendía hasta a los cielos. No luchaba por orgullo, sino porque sabía que Dios estaba con él. A veces, mientras contemplaba el cielo, pensaba en las promesas que oía en los relatos de sus antepasados. Abraham, Moisés, Josué, héroes que caminaron con el Señor. Y sin imaginarlo, aquel joven pastor estaba siendo preparado para seguir ese mismo camino. Cada día en los campos era una lección, cada desafío una preparación. David no sabía aún que esos días simples, llenos de ovejas, cantos y estrellas, serían la escuela divina donde Dios moldearía su corazón para cosas mucho más grandes. Nadie en Belén, ni siquiera su familia, podía imaginarlo. Pero mientras David tocaba su arpa y alababa a Dios en silencio, el Creador ya había puesto sus ojos sobre él. Porque así es como comienzan las grandes historias, no en palacios ni tronos, sino en la humildad del campo, en el corazón de un joven que aprendió a confiar en Dios antes que en su propia fuerza. Y fue allí, entre montes y ovejas, donde comenzó la historia del hombre que un día sería conocido como el Rey conforme al corazón de Dios. 2. La elección divina. Mientras David seguía cuidando sus ovejas en los campos de Belén, algo extraordinario estaba por suceder en su vida, algo que cambiaría no solo su destino, sino también el de todo Israel. El profeta Samuel, el mismo hombre que había ungido al primer rey de Israel, Saúl, recibió una orden directa de Dios.
El Señor le dijo: he rechazado a Saúl como rey. Ve a Belén, a la casa de Isaí, porque entre sus hijos he escogido a uno para ser el nuevo rey. Samuel sintió temor, porque sabía que Saúl aún estaba en el trono, y si descubría su misión, podría matarlo. Pero Dios le indicó cómo hacerlo. Debía ir a Belén con un sacrificio, y allí revelaría su propósito. Así que una mañana, el profeta, ya anciano pero con la mirada firme, tomó su cuerno de aceite y partió rumbo a Belén. Cuando llegó, los ancianos de la ciudad se asustaron al verlo. No sabían si venía en paz o con una palabra de juicio. Samuel los tranquilizó diciendo: vengo en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Llámenme a Isaí y a sus hijos. Isaí, sorprendido por la visita del profeta, reunió a sus hijos uno por uno. Eran hombres fuertes, altos, con apariencia de guerreros. Cuando Samuel vio al mayor, Eliab, pensó: este sin duda es el escogido del Señor. Pero Dios le habló al corazón y le dijo: no mires su apariencia ni su estatura. Yo no veo como el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Así fueron pasando uno a uno los hijos de Isaí, Abinadab, Sama y los demás. Todos parecían dignos, todos tenían cualidades, pero el Espíritu de Dios no reposó sobre ninguno de ellos. Entonces Samuel, un poco confundido, preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió con cierta duda: falta el menor, está cuidando las ovejas. El profeta ordenó: tráiganlo, no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Un mensajero corrió por las colinas hasta los pastos donde David tocaba su arpa. Le gritó: David, el profeta Samuel está en casa, te llama. David, sin entender mucho, dejó su bastón, tomó una piedra del suelo, como si fuera su amuleto de costumbre, y corrió hacia su casa. Al entrar, todos lo miraron. Era joven, de cabello rojizo, ojos brillantes y un aire de paz. Samuel lo observó, y en ese instante el Espíritu de Dios le habló claramente: este es, úngelo. El profeta entonces tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David delante de sus hermanos. El aceite recorrió su rostro, y una sensación poderosa llenó el ambiente. Desde ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David con fuerza. Pero algo curioso ocurrió. Después de ser ungido, David no corrió a buscar un trono, no gritó su victoria, ni se llenó de orgullo. Simplemente volvió al campo, a cuidar sus ovejas, a tocar su arpa y a esperar en silencio. Porque los verdaderos llamados no buscan el poder, esperan el tiempo de Dios. Y así, mientras Saúl aún reinaba en el palacio, el verdadero rey de Israel pastoreaba ovejas entre las colinas de Belén, sin imaginar que pronto su música lo llevaría directo ante el trono. 3. El músico del rey Saúl. El tiempo pasó, y mientras David seguía cuidando las ovejas, algo inquietante comenzó a suceder en el palacio del rey Saúl. El hombre que había sido ungido como el primer rey de Israel ya no tenía la paz que antes lo acompañaba. Su corazón se había endurecido, su orgullo lo había alejado de Dios y el Espíritu del Señor se apartó de él. En su lugar, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Había días en que Saúl caía en tristeza profunda, otros en que la ira lo consumía sin motivo. Sus sirvientes, temerosos, buscaban una forma de aliviar su tormento. Un día, uno de ellos tuvo una idea. «Mi señor, he oído hablar de un joven en Belén que toca el arpa con una dulzura que calma el alma. Es valiente, prudente, y el Señor está con él». Saúl, desesperado por encontrar alivio, ordenó: «Vayan y tráiganmelo». Así, mensajeros reales llegaron una mañana a la casa de Isaí. Golpearon la puerta y anunciaron: «El rey Saúl desea ver a tu hijo David». Isaí, sorprendido, preparó a su hijo para la gran ocasión.
David tomó su arpa, un bastón, y partió hacia el palacio acompañado por la bendición de su padre y un humilde presente: pan, vino y un cabrito. Al entrar en el salón real, David quedó impresionado. Nunca había visto tanta grandeza: columnas de mármol, tapices, soldados con armaduras brillantes, y en medio del salón, Saúl, sentado en su trono, con el rostro sombrío y los ojos perdidos. El joven se inclinó respetuosamente y dijo: «Mi señor, soy David, hijo de Isaí de Belén». El rey asintió cansado y le hizo una señal para que tocara. Entonces David tomó su arpa, cerró los ojos y comenzó a tocar. Las cuerdas produjeron un sonido tan puro que pareció llenar todo el palacio. Era como si el viento de los campos de Belén soplara dentro del corazón de Saúl. Mientras David tocaba, algo sobrenatural ocurrió. La oscuridad que atormentaba al rey comenzó a disiparse. Su respiración se calmó, sus pensamientos se aquietaron, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa leve apareció en su rostro. Desde ese día, cada vez que el espíritu maligno lo atormentaba, David era llamado. Tocaba su arpa y la paz volvía al corazón del rey. Con el tiempo, Saúl llegó a quererlo. Lo nombró su escudero, lo mantuvo a su lado en el palacio, y David se convirtió en su fiel servidor. Nadie lo sabía aún, pero el joven pastor ya había entrado al trono que un día sería suyo, no como conquistador, sino como músico. Dios, con su sabiduría infinita, estaba preparando el camino. Mientras Saúl encontraba consuelo en la música, David aprendía en silencio cómo funcionaba un reino. Observaba, escuchaba y esperaba. No buscaba gloria, solo servía con humildad. Era el mismo muchacho que tocaba para las ovejas, pero ahora sus melodías sanaban al rey. Y así, sin espada ni ejército, David empezó a entrar en el destino que Dios había trazado para él, a través de la música, la fe y la obediencia. 4. El enfrentamiento con Goliat. El tiempo pasó, y aunque David seguía sirviendo en el palacio, su corazón nunca dejó de pertenecer a los campos de Belén. Cuando no estaba tocando para el rey Saúl, regresaba a cuidar las ovejas de su padre. Era un joven sencillo, pero con un espíritu profundamente valiente. En esos días, Israel vivía uno de sus momentos más oscuros. Los filisteos, enemigos antiguos del pueblo de Dios, habían reunido un enorme ejército. Se establecieron en el valle de Elá, una extensa llanura rodeada de colinas, donde el eco de las trompetas resonaba como un rugido de guerra. El ejército de Israel, liderado por Saúl, acampó al otro lado del valle. Cada mañana los soldados se formaban, pero ninguno se atrevía a dar un paso adelante. Y entonces apareció él, un hombre gigantesco, de casi 3 metros de altura, cubierto con una armadura de bronce que brillaba bajo el sol. Su nombre era Goliat, un guerrero filisteo temido por todos. Cada día, durante 40 amaneceres, Goliat salía entre los dos ejércitos y gritaba con voz atronadora: «Elijan a un hombre que luche conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán esclavos nuestros». Sus palabras retumbaban en el valle y llenaban de miedo el corazón de Israel. Ni siquiera el rey Saúl, alto y fuerte entre los hombres, se atrevía a enfrentarlo. Mientras tanto, lejos de aquel campo de batalla, David cuidaba las ovejas hasta que su padre Isaí lo llamó una mañana y le dijo: «Hijo, lleva este pan y estos quesos a tus hermanos que están en la guerra. Averigua cómo están». David obedeció sin dudar. Tomó la comida, se despidió de las ovejas y emprendió el camino hacia el valle de Elá. Cuando llegó, escuchó los gritos del gigante. Vio a los soldados de Israel retrocediendo con miedo, y algo dentro de él se encendió. «¿Quién es este filisteo incircunciso?», dijo indignado, «que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente». Sus palabras corrieron entre los soldados y llegaron hasta Saúl.
El rey lo mandó llamar. Cuando David se presentó, Saúl lo miró sorprendido. ¿Tú, un joven, vas a luchar contra él? David respondió con serenidad. Mi señor, cuando un león o un oso venía a atacar las ovejas de mi padre, yo los perseguía y los vencía. El mismo Dios que me libró de ellos, me librará de este gigante. Saúl, sin más opciones, le permitió luchar. Le dio su propia armadura, pero cuando David intentó caminar apenas podía moverse. No puedo andar con esto, dijo sonriendo. No estoy acostumbrado. Se quitó la armadura, tomó su honda, escogió 5 piedras lisas del arroyo y caminó hacia el gigante. Goliat lo vio venir y soltó una carcajada. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con un palo?, rugió. Pero David no tembló. Levantó su mirada y declaró con voz firme: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Entonces el silencio llenó el valle. El joven pastor giró su honda 1, 2, 3 veces. La piedra voló como un rayo y golpeó la frente del gigante. Goliat cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra. David corrió hacia él, tomó la espada del filisteo y lo decapitó. El ejército enemigo, al ver a su campeón muerto, huyó despavorido. Y aquel día, Israel volvió a levantar su bandera con orgullo. El pueblo gritaba el nombre de David. Las mujeres danzaban y cantaban. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que esas mismas palabras, cantadas en alegría, pronto encenderían los celos del rey Saúl y cambiarían para siempre la vida del joven pastor que derrotó a un gigante con una piedra y una fe inquebrantable. Oye, un segundo antes de seguir con esta parte tan poderosa de la historia, quiero pedirte algo muy importante. Revisa si ya estás suscrito al canal. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Y si esta historia te está emocionando o te está tocando el corazón, compártela con tus amigos, tu familia o en tus redes. Con ese simple acto, estarás ayudando a que más personas puedan descubrir este video, conocer la historia de David y encontrar en ella la fuerza y esperanza que también tú estás sintiendo. Tu suscripción y tu compartir hacen que este mensaje llegue mucho más lejos. Sigamos, porque lo que viene ahora es simplemente increíble. 5. La amistad con Jonatán. Después de la gran victoria sobre Goliat, el nombre de David comenzó a extenderse por todo Israel. El joven pastor se convirtió en un héroe nacional. Las personas lo miraban con admiración y hasta los soldados más veteranos lo respetaban. Pero en medio de toda esa fama, Dios tenía preparado un encuentro que marcaría su destino: la amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Jonatán era un valiente guerrero, conocido por su coraje en la batalla y su fe en Dios. Era el heredero natural del trono, el príncipe de Israel. Sin embargo, cuando conoció a David, no sintió envidia ni rivalidad. Al contrario, algo profundo sucedió entre ellos. La Biblia dice que el alma de Jonatán se unió al alma de David, como si sus corazones hablaran el mismo lenguaje. Jonatán vio en David algo más que un guerrero. Vio humildad, verdad y la presencia del Dios vivo. Entendió que David no era solo un joven con valor, sino alguien elegido por el Señor. Desde aquel día se hicieron inseparables. Y como símbolo de su pacto, Jonatán se quitó su manto real y se lo entregó a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Era un gesto poderoso, el príncipe renunciando a sus privilegios, reconociendo el favor de Dios sobre otro. Mientras tanto, el rey Saúl también comenzó a mirar a David con nuevos ojos. Al principio lo tuvo cerca. Lo puso al mando de tropas, lo invitaba a su mesa y lo trataba como a un hijo. Pero con el paso del tiempo, algo cambió en el corazón del rey. Una tarde, al regresar de la guerra, las mujeres del pueblo salieron a recibir al ejército.
Tocaban panderos, danzaban y cantaban. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Esas palabras, que para todos eran un canto de victoria, fueron como veneno para el corazón del rey. Desde ese momento, Saúl comenzó a mirar a David con sospecha y celos. Jonatán lo notó. Veía cómo el semblante de su padre se endurecía cada vez que David entraba en la sala. Veía la furia en sus ojos, el temor de perder el trono, pero Jonatán, fiel a su amigo, intentaba calmarlo. «Padre, David no te ha hecho mal», le decía. «Él ha servido fielmente a Israel y Dios ha estado con él en todo». Por un tiempo, esas palabras parecieron tranquilizar a Saúl, pero la envidia es como un fuego oculto. Se apaga por fuera, pero sigue ardiendo por dentro. Un día, mientras David tocaba su arpa para aliviar el espíritu del rey, Saúl, dominado por la rabia, tomó su lanza y la lanzó contra él. David apenas logró esquivar el golpe y huyó del palacio. Desde entonces, su amistad con Jonatán se volvió aún más profunda. Ya no eran solo amigos, eran hermanos de alma, unidos por la fe y la lealtad. Sabían que estaban en medio de una tormenta que pondría a prueba su amor y su fe. Jonatán, aunque era el hijo del rey, eligió ponerse del lado de la verdad. Se reunió en secreto con David en el campo y le dijo con lágrimas en los ojos: «El Señor estará contigo como estuvo con mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo estaré a tu lado». Fue un pacto sagrado entre dos hombres guiados por Dios, sellado con promesas y lágrimas, y aunque el destino pronto los separaría, esa amistad, una de las más puras y profundas de toda la Biblia, se mantendría viva en el corazón de David por el resto de su vida. Porque la verdadera amistad no nace de la conveniencia ni del poder, sino del amor y la fidelidad que vienen del cielo. Y en medio de la oscuridad que pronto envolvería a David, esa amistad sería su primer rayo de luz. 6. Los celos del rey Saúl. El eco de las canciones del pueblo seguía resonando en todo Israel. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Lo que para la gente era un canto de admiración, para el rey Saúl se convirtió en una herida que nunca sanaría. Cada vez que escuchaba el nombre de David, algo oscuro crecía dentro de él. Su orgullo, su miedo, su inseguridad, todo comenzó a mezclarse hasta transformarse en envidia y odio. David seguía sirviéndole con humildad. Entraba al palacio, tocaba su arpa, obedecía cada orden del rey. Nunca buscó gloria, ni trono, ni poder. Pero Saúl ya no lo veía como un siervo, sino como un enemigo oculto, alguien que Dios había puesto para reemplazarlo. Una noche, mientras David tocaba su arpa suavemente, el espíritu maligno volvió a atormentar al rey. Su respiración se aceleró, su mirada se llenó de ira, y sin pensarlo, tomó su lanza y la lanzó contra David. La punta silbó en el aire, rozó la pared, y David logró esquivarla por un instante. El sonido del metal, al clavarse en la piedra, rompió el silencio de la sala. Fue el primer intento de Saúl por matarlo. Desde ese día, David entendió que ya no estaba seguro. El hombre que una vez lo había amado como a un hijo, ahora lo quería ver muerto. Saúl comenzó a planear formas de deshacerse de él. Lo enviaba a las misiones más peligrosas, esperando que cayera en batalla. Pero Dios estaba con David y en cada guerra regresaba victorioso. Cuanto más lo protegía el Señor, más crecía la furia del rey. El pueblo, sin darse cuenta del peligro que David vivía, lo aclamaba aún más. Las mujeres lo saludaban desde los balcones. Los niños gritaban su nombre. Los soldados lo seguían con respeto. Y eso hizo que el corazón de Saúl se llenara de fuego. Sin embargo, había algo que todavía lo contenía: Jonatán, su hijo. El príncipe, fiel a su amigo, intercedía una y otra vez para salvarle la vida. «Padre», le decía, «David no te ha hecho ningún mal. Todo lo que hace es para servirte. ¿Por qué quieres derramar sangre inocente?»
Por un momento, Saúl pareció escuchar la razón. Juró ante Jonatán que no haría daño a David, y durante un corto tiempo el palacio volvió a tener paz. Pero esa calma duró poco. Un día, mientras David tocaba su arpa nuevamente, la sombra del mal volvió sobre Saúl. Sin aviso, tomó otra lanza y la lanzó contra él por segunda vez. Otra vez, David logró escapar. Corrió por los pasillos del palacio, dejando atrás su arpa, su posición y su seguridad. A partir de entonces, su vida cambiaría por completo. Ya no sería el joven músico del rey, sino un fugitivo, un hombre perseguido por aquel a quien había servido con lealtad. David huyó en la noche, dejando atrás todo lo que conocía, pero no huyó solo. Llevaba con él su fe, su confianza en el Dios que lo había ungido cuando aún era un pastor. Sabía que si el Señor había permitido aquella persecución, era porque lo estaba preparando para algo mayor. Así, mientras Saúl se consumía en la oscuridad de sus celos, David comenzaba una nueva etapa, la del desierto, la prueba y la fe inquebrantable. Porque a veces Dios nos lleva lejos del palacio no para castigarnos, sino para enseñarnos a depender solo de Él. Y fue allí, entre la persecución y el dolor, donde el corazón de David comenzó a transformarse en el corazón del rey que Israel realmente necesitaba. 7. El fugitivo del desierto. Desde la noche en que escapó del palacio, David se convirtió en un hombre perseguido. El mismo rey que una vez lo había amado como a un hijo, ahora enviaba tropas por todo Israel para atraparlo. Cada sombra, cada rumor, podía ser una trampa. Y así comenzó una de las etapas más duras y transformadoras de su vida, los años de huida y desierto. David no tenía un ejército, ni riquezas, ni un lugar donde refugiarse. Lo único que tenía era su fe en Dios y la certeza de que había sido ungido para algo grande, aunque no entendía todavía cómo ni cuándo se cumpliría. Durante un tiempo, se refugió en la casa del profeta Samuel en Ramá, donde buscó consejo y fortaleza espiritual. Pero pronto, las tropas de Saúl descubrieron su escondite. David tuvo que huir una vez más. Desesperado, llegó a la ciudad de Nob, donde estaban los sacerdotes. Allí pidió alimento y armas. El sacerdote Ahimelech, sin saber todo lo que ocurría, le dio los panes consagrados y la espada de Goliat, que estaba guardada como recuerdo de la gran victoria. Aquel gesto de bondad tendría un alto precio más adelante, pero en ese momento fue un respiro para el fugitivo. David siguió huyendo y llegó incluso a territorio enemigo, a Gat, la tierra de los filisteos, los mismos que había derrotado años atrás. Pero pronto se dio cuenta del peligro. Los soldados lo reconocieron como el matador de Goliat. Para salvar su vida fingió estar loco, dejando que la saliva le corriera por la barba y garabateando las puertas con sus manos. Los filisteos, confundidos, lo expulsaron de la ciudad. Una vez más, David escapó por poco. Fue entonces cuando se refugió en la cueva de Adulam, un lugar oscuro, húmedo y silencioso, escondido entre las montañas. Allí, en la soledad del desierto, el joven héroe se transformó en líder. Hombres que estaban angustiados, endeudados o descontentos comenzaron a reunirse con él. Eran unos 400, sin hogar, sin rumbo, pero encontraron en David a un guía, alguien que los inspiraba con su fe y su justicia. En esas noches, mientras el viento soplaba entre las rocas, David cantaba salmos al Señor. Muchos de los más bellos salmos de la Biblia nacieron allí entre lágrimas, oraciones y esperanza. En lugar de rendirse, David levantó su mirada al cielo y decía: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me asustaré?». Aquellas palabras se convirtieron en su escudo. Durante su huida, David también salvó a los habitantes de Keilah, una ciudad atacada por los filisteos. A pesar de ser un fugitivo, no dejó de hacer el bien.
Consultaba a Dios en todo, antes de cada batalla, antes de cada decisión, antes de cada paso. Y cada vez que oraba el Señor le respondía, pero Saúl no descansaba. Seguía enviando soldados, rastreando cada rumor, cada paso. En una ocasión estuvo tan cerca que David tuvo que esconderse entre las rocas del desierto de Maón. Cuando el rey estaba a punto de atraparlo, un mensajero llegó corriendo con noticias urgentes. «Saúl, los filisteos están atacando el país. Debes regresar de inmediato». Y así, una vez más, Dios intervino a favor de David. A partir de ese momento, su vida sería una cadena de huidas, milagros y pruebas. Cada día, el desierto lo moldeaba más, su orgullo se desvanecía, su confianza en Dios se fortalecía y su corazón se preparaba para gobernar no con espada, sino con sabiduría. El joven que una vez tocaba el arpa en el palacio ahora dormía en cuevas, rodeado de hombres cansados y fieles. Pero incluso allí, su fe seguía viva. David no se quejaba, oraba, no se vengaba, esperaba, y cada día, sin saberlo, se acercaba más al propósito que Dios había preparado para él. Porque en el desierto, donde muchos pierden la esperanza, David encontró su verdadero llamado: confiar en Dios incluso cuando todo parecía perdido. 8. El encuentro en la cueva de Engadi. El tiempo seguía pasando, y David continuaba siendo un fugitivo, moviéndose de un desierto a otro, siempre un paso adelante del rey Saúl. A pesar del cansancio, del calor implacable y de las noches frías, David nunca levantó su mano contra el rey, porque aunque Saúl lo odiaba, él seguía viéndolo como el ungido del Señor. Un día, Saúl recibió noticias de que David se escondía en el desierto de Engadi, una zona rocosa cerca del Mar Muerto, llena de cuevas profundas y manantiales escondidos entre los riscos. Sin perder tiempo, reunió a 3.000 hombres escogidos y salió a cazarlo. Era como si un león persiguiera a una oveja. David y sus hombres, al enterarse, corrieron a refugiarse dentro de una de esas cuevas. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el eco del viento entre las rocas. Allí, en la oscuridad, esperaban sin respirar, sabiendo que el enemigo estaba cerca. Y entonces ocurrió algo inesperado. El propio Saúl entró en esa misma cueva, sin saber que David estaba allí escondido con sus hombres. Entró solo, buscando un momento de descanso, y se sentó a la entrada. Los hombres de David, viendo esto, susurraron emocionados: «Este es el día que el Señor te prometió. Mira, Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos». David se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza. Podía acabar con su huida, con su dolor, con todo. Bastaba un solo golpe. Se acercó despacio, con la espada en la mano. La luz de la entrada de la cueva iluminaba apenas la figura del rey. Y entonces David levantó su mano, pero no para matar. Con cuidado cortó un pedazo del manto de Saúl y volvió a esconderse en la oscuridad. Sus hombres estaban confundidos. «¿Por qué no lo mataste?», le preguntaron en voz baja. David les respondió con firmeza: «Dios me libre de hacer tal cosa. No tocaré al ungido del Señor». En ese momento, David entendió algo profundo. No necesitaba tomar el trono por la fuerza. Si Dios lo había elegido, Él mismo abriría el camino en el tiempo correcto. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió a cierta distancia y gritó: «¡Mi señor, el rey!». Saúl se volvió, sorprendido. David se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y levantó la voz: «¿Por qué escuchas a los que dicen que quiero hacerte daño? Hoy tus ojos han visto cómo el Señor te puso en mis manos en la cueva, pero no quise matarte. Solo corté un pedazo de tu manto, para que sepas que no deseo tu mal». Y levantando el trozo del manto como prueba, añadió con emoción: «El Señor juzgará entre tú y yo, pero yo no alzaré mi mano contra ti». Las palabras de David atravesaron el corazón del rey. Por un momento, el odio se detuvo. Saúl levantó su voz y lloró.
Tú eres más justo que yo, me has pagado bien por el mal que te he hecho. Ahora sé que tú reinarás sobre Israel. Fue un momento de luz en medio de la persecución, un breve instante de paz entre el cazador y su presa. Después de eso, Saúl regresó a su palacio y David volvió al desierto con sus hombres. Ambos sabían que la guerra no había terminado, pero algo había cambiado. David demostró que la verdadera grandeza no está en la espada, sino en el dominio del corazón. En ese día, el desierto no fue escenario de venganza, sino de perdón, porque mientras Saúl buscaba destruirlo, David seguía aprendiendo a ser rey, no con poder, sino con misericordia. Un momento antes de continuar, si esta historia te está gustando y sientes que te está llegando al corazón, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Con ese simple gesto estarás ayudando a que más personas puedan descubrir esta historia, sentir la misma inspiración que tú y dejar que el mensaje de David toque muchas más vidas. Tu me gusta y tu suscripción hacen que esta historia siga llegando a corazones en todo el mundo. Ahora sí, sigamos, porque lo mejor todavía está por venir. 9. Abigail y la sabiduría del perdón. Después del encuentro con Saúl en la cueva de Engadi, David siguió su camino con sus hombres, decidido a mantenerse lejos del peligro. Había demostrado que no levantaría su mano contra el rey, pero el destino aún tenía muchas pruebas para él. Una de las más grandes no sería una batalla con espadas, sino una lucha interior, donde debía elegir entre la venganza y la misericordia. En sus viajes por el desierto de Parán, David y sus hombres habían protegido los rebaños de un hombre muy rico llamado Nabal, que vivía en la región de Maón. Nabal tenía miles de ovejas y cabras, y sus pastores siempre estaban seguros mientras David vigilaba la zona. Era tiempo de esquilar las ovejas, una época de celebración, y David pensó que Nabal, agradecido, les ofrecería algo de alimento a sus hombres. Así que envió a 10 jóvenes con un mensaje de paz. La paz sea contigo, con tu casa y con todo lo que tienes. Tus pastores han estado con nosotros y no les faltó nada. Te pedimos, pues, lo que tengas a mano para tus siervos y para tu hijo David. Pero Nabal, cuyo nombre, curiosamente, significa necio, respondió con arrogancia y desprecio. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos se escapan hoy de sus señores. Y he de tomar mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis pastores y dársela a hombres que no conozco. Cuando los mensajeros regresaron y contaron a David lo sucedido, el joven líder se enfureció. Era la primera vez que alguien lo insultaba así. Y después de todo lo que había hecho por proteger a ese hombre, sintió que la injusticia era insoportable. «Ciñan cada uno su espada», ordenó con firmeza. 400 hombres se prepararon para marchar. David estaba decidido a acabar con Nabal y con todo lo que le pertenecía antes del amanecer. Pero en medio de ese camino de ira, Dios envió a alguien que cambiaría el rumbo de esa historia, Abigail, la esposa de Nabal. Cuando uno de los sirvientes le contó lo que había sucedido, ella comprendió el peligro. Sin perder tiempo, cargó asnos con pan, vino, carne asada, trigo, pasas y tortas de higos, y salió al encuentro de David antes de que fuera demasiado tarde. La escena fue poderosa. David avanzando con sus hombres armados, y una mujer sola, valiente, bajando de su asno para arrodillarse ante él. Abigail inclinó su rostro a tierra y dijo con voz serena pero firme: «Mi señor, sobre mí sea la culpa. Te ruego que escuches las palabras de tu sierva. No hagas caso de Nabal, porque su nombre le queda bien. Locura está con él. Pero yo no vi a los jóvenes que enviaste. Acepta, pues, este presente y perdona la falta de tu sierva.
Porque ciertamente el Señor hará casa firme a David, y Él te librará de tus enemigos. Sus palabras fueron tan sabias, tan llenas de humildad y fe, que penetraron el corazón de David como ninguna espada podría hacerlo. El joven, que venía ardiendo de furia, detuvo su paso. Bajó la mirada, respiró profundo y dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendito tu consejo y bendita tú, que me has impedido derramar sangre y vengarme con mi propia mano». Aquel día, David comprendió que la sabiduría puede más que la fuerza y que Dios usa personas inesperadas, como una mujer prudente, para frenar decisiones que podrían destruir vidas. Abigail regresó a su casa y cuando contó a Nabal lo sucedido, su corazón se llenó de miedo y quedó como piedra. 10 días después, el Señor lo hirió y murió. Cuando David supo la noticia, dijo: «Bendito sea el Señor, que defendió mi causa y evitó que mis manos se mancharan de sangre». Tiempo después, David envió mensajeros a Abigail para pedirle que fuera su esposa, y ella aceptó con humildad. Así, en medio de la persecución y la dureza del desierto, David encontró en Abigail un símbolo de sabiduría y gracia divina. Una mujer que le enseñó que los verdaderos reyes no se definen por la espada, sino por su capacidad de perdonar. 10. La caída de Saúl y el ascenso de David. El tiempo había pasado, y aunque David seguía huyendo, la sombra de Saúl se hacía cada vez más débil. El rey, que una vez fue valiente y fuerte, ahora vivía consumido por los celos, el miedo y el abandono de Dios. Mientras David maduraba espiritualmente en los desiertos, aprendiendo a confiar plenamente en el Señor, Saúl se alejaba más y más de él. Israel se encontraba nuevamente amenazado. Los filisteos, eternos enemigos, habían reunido un enorme ejército en el monte Gilboa, y Saúl sabía que esta vez su reino estaba en peligro. Intentó buscar a Dios, pero el silencio del cielo lo atormentaba. Oró, pidió señales, consultó a profetas, pero Dios ya no le respondía. Su desobediencia y su orgullo lo habían apartado del favor divino. Desesperado, cometió un error aún mayor. Buscó a una adivina en la ciudad de Endor, algo que él mismo había prohibido años antes. Allí, disfrazado y temeroso, pidió hablar con el espíritu del profeta Samuel. Y cuando la mujer invocó al profeta, Saúl tembló al oír su voz. «¿Por qué me molestas, Saúl? El Señor se ha apartado de ti, ha dado el reino a otro, a David. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo». Aterrorizado, Saúl cayó al suelo. Sabía que su fin estaba cerca. Mientras tanto, David también enfrentaba una dura prueba. Vivía entre los filisteos, fingiendo servirles para protegerse de Saúl. Pero cuando los filisteos marcharon a la guerra contra Israel, los capitanes sospecharon de él y le prohibieron acompañarlos. David regresó con sus hombres a su ciudad, Siclag, y al llegar encontró un desastre. Los amalecitas habían invadido el lugar, quemado todo y secuestrado a sus esposas e hijos. En ese momento de dolor, sus propios hombres se desesperaron y hablaron de apedrearlo. Pero David, en lugar de rendirse, buscó fortaleza en Dios. Se apartó a orar y dijo: «Señor, ¿debo perseguir a estos ladrones? ¿Podré alcanzarlos?». Y Dios le respondió: «Persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y rescatarás todo». David obedeció. Con sus hombres los persiguió durante días hasta alcanzarlos y recuperar a todos los cautivos, junto con el botín y los animales robados. Fue una gran victoria, y con ella el Señor le recordó que seguía con él, incluso en medio de las pérdidas. Pero mientras David celebraba su rescate, el monte Gilboa se teñía de tragedia. Los filisteos atacaron con fuerza y los israelitas comenzaron a caer. El príncipe Jonatán, el fiel amigo de David, murió valientemente en batalla. Junto a él cayeron también sus hermanos.
Y cuando Saúl fue herido gravemente, sabiendo que todo estaba perdido, se lanzó sobre su propia espada para no caer en manos enemigas. La noticia llegó a David días después. Un mensajero amalecita trajo la corona y el brazalete del rey, esperando recibir recompensa. Pero cuando David escuchó lo ocurrido, rasgó sus vestiduras y lloró amargamente. No celebró la muerte de su enemigo, la lamentó. Lloró por Saúl y lloró aún más por Jonatán, su hermano de alma. ¿Cómo han caído los valientes? Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Montes de Gilboa, que no caiga sobre vosotros rocío ni lluvia. Aquel lamento se convirtió en uno de los cantos más tristes y profundos de la Biblia. Con la muerte de Saúl, el camino de David finalmente se abrió. El pueblo de Judá lo reconoció primero como rey y fue ungido en Hebrón. Aún así, su ascenso no fue inmediato ni fácil. Durante años hubo luchas entre las casas de Saúl y David, pero poco a poco el favor de Dios lo fue consolidando. Finalmente, todo Israel lo proclamó rey de la nación unida. El joven pastor de Belén, el músico del palacio, el guerrero del valle, el fugitivo del desierto, ahora se sentaba en el trono. Pero no por ambición o fuerza, sino porque Dios lo había preparado con fuego, lágrimas y fe. Así comenzó una nueva era para Israel, el reinado de David, el hombre conforme al corazón de Dios. 11. Jerusalén, la ciudad de David. Con la muerte de Saúl, David finalmente fue proclamado rey, primero sobre Judá y luego sobre todo Israel. Después de años de persecución, dolor y espera, el pastor de Belén se convirtió en el líder de una nación unida. Pero David no buscaba solo un trono. Su propósito era más grande: restaurar la presencia de Dios entre su pueblo y establecer un reino justo, fuerte y fiel al Señor. Desde Hebrón, donde fue ungido, David comenzó a reinar con sabiduría, pero sabía que necesitaba una capital que representara la unidad del nuevo Israel. El norte y el sur habían estado divididos por mucho tiempo, y era necesario un lugar neutral, un símbolo de reconciliación. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una ciudad fortificada que aún no pertenecía a Israel: Jerusalén, también llamada Jebús. Los jebuseos que habitaban allí se burlaban de David. Le decían desde las murallas: tú no entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden defender esta ciudad contra ti. Pero David no se intimidó. Sabía que el Señor estaba con él. Ordenó a sus soldados atacar por los túneles subterráneos de agua, una estrategia audaz, y tomó la ciudad por sorpresa. Cuando la conquista fue completa, David declaró: esta será la ciudad de David. Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual y político de Israel. David fortificó sus muros, edificó su palacio y la transformó en una ciudad digna de un rey, pero sobre todo, digna de la presencia de Dios. Sin embargo, había algo que aún le faltaba: el símbolo sagrado de la alianza entre Dios e Israel, el Arca del Pacto. Durante años, el arca había estado lejos, guardada en la casa de Abinadab, desde los tiempos en que los filisteos la habían capturado y devuelto. David decidió traerla de regreso a Jerusalén con gran celebración. Mandó construir un carro nuevo, adornado con oro, y reunió a miles de hombres para escoltarla. Músicos tocaban címbalos, arpas, trompetas y tambores, y David mismo danzaba con alegría ante el Señor. Pero en el camino ocurrió un hecho trágico. Usa, uno de los que conducían el carro, extendió su mano para sostener el arca cuando los bueyes tropezaron y cayó muerto al instante. David quedó aterrado. Sintió miedo de continuar. ¿Cómo traeré el arca del Señor a mi casa?, dijo con el corazón pesado. Entonces decidió dejarla temporalmente en la casa de Obed-Edom, un hombre justo. Durante los meses que el arca permaneció allí, Dios bendijo abundantemente su hogar
y todo lo que tenía. Cuando David escuchó esto, entendió que la presencia de Dios no debía temerse, sino honrarse con reverencia y gozo. Así que fue nuevamente por el arca, esta vez siguiendo las instrucciones sagradas. Los levitas la cargaron sobre sus hombros como Dios había ordenado desde los días de Moisés. Cada 6 pasos, David ofrecía sacrificios y alabanzas. Y cuando finalmente entró en Jerusalén, el rey danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, vestido con una túnica sencilla de lino, sin preocuparse por su dignidad real. El pueblo gritaba, las trompetas sonaban y la alegría llenaba las calles. El arca fue colocada en una tienda especial que David había preparado. Allí, el rey ofreció ofrendas de paz y bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Pero no todos compartían su alegría. Desde una ventana, Mical, la hija de Saúl y esposa de David, lo miraba con desprecio. Pensó que un rey no debía comportarse así, danzando entre el pueblo como un hombre común. Cuando él regresó a casa, ella lo enfrentó con sarcasmo, pero David le respondió con firmeza: «Delante del Señor danzaré. Él me escogió a mí antes que a tu padre. Me humillaré aún más, si es necesario, porque mi alegría está en él». Así fue como Jerusalén se convirtió en el centro del reino y en el símbolo de la presencia de Dios entre los hombres. Desde allí, David gobernó con justicia y sabiduría. Las guerras cesaron, las fronteras se fortalecieron y el nombre de Israel se engrandeció entre las naciones. Pero más allá del poder y las victorias, lo que realmente distinguía a David era su corazón. Un corazón que buscaba siempre la presencia del Señor, no la grandeza humana. Jerusalén, la ciudad conquistada por la fe, se transformó en el escenario donde Dios comenzaría a cumplir su promesa eterna, que de la casa de David nacería un reino que nunca tendría fin. 12. El pacto eterno con Dios. Jerusalén resplandecía como nunca. Bajo el reinado de David, Israel vivía una época de prosperidad, seguridad y unidad. Las guerras quedaban atrás, los enemigos habían sido derrotados y el pueblo disfrutaba de paz. Pero en el corazón del rey había un anhelo aún más profundo: construir un templo para Dios. Una noche, mientras descansaba en su palacio de cedro, David miró a su alrededor y pensó: «Yo habito en una casa hermosa, pero el arca del Señor está en una simple tienda de campaña». Ese pensamiento lo conmovió. No podía aceptar que el símbolo de la presencia de Dios no tuviera un lugar digno. Llamó al profeta Natán y le dijo con sinceridad: «Quiero construir una casa para el Señor, un templo donde su nombre habite para siempre». Natán, al escuchar su intención, respondió: «Haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». Pero esa misma noche, Dios habló al profeta con un mensaje sorprendente. El Señor le dijo: «Ve y dile a mi siervo David, tú no me edificarás casa para morar. Desde el día en que saqué a mi pueblo de Egipto, no he habitado en un templo, sino en una tienda. Pero ahora yo te haré a ti una casa. Cuando tus días se cumplan, levantaré después de ti a uno de tus descendientes y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré para siempre el trono de su reino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será firme eternamente». Aquel mensaje era mucho más grande de lo que David imaginaba. Él había querido construir un templo de piedra, pero Dios le prometió construirle un linaje eterno, del cual un día nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando Natán transmitió las palabras divinas, David quedó profundamente conmovido. No había esperado tal respuesta. Entró en la tienda donde estaba el arca, se arrodilló ante Dios y con lágrimas en los ojos dijo: «¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí?
Tú me has hablado de cosas futuras, de una dinastía eterna. No hay nadie como tú, Señor, ni hay Dios fuera de ti. Cumple pues tu palabra sobre tu siervo y engrandece tu nombre para siempre. Fue una oración humilde, sincera, llena de gratitud. David no se enojó porque Dios no le permitiera construir el templo. Al contrario, se alegró por el honor de la promesa. Y aunque él no levantaría el edificio con sus manos, decidió prepararlo todo. Reunió oro, plata, madera, piedras preciosas y materiales de todo tipo para que su hijo Salomón pudiera construirlo cuando llegara su tiempo. A partir de ese día, David vivió no solo como rey, sino como siervo del propósito eterno de Dios. Comprendió que su vida no era un fin, sino un eslabón en una cadena que llevaría al cumplimiento de algo mucho más grande: el reino de Cristo. El pacto que Dios hizo con David se convirtió en uno de los momentos más importantes de toda la historia bíblica. De su linaje nacería el Salvador, Jesús, quien siglos más tarde sería llamado el Hijo de David. Y aunque David no vería con sus ojos ese cumplimiento, su corazón descansó en la certeza de que Dios cumpliría cada palabra, porque el Señor no olvida sus promesas. Así, el rey que había sido pastor, guerrero y músico, ahora se convirtió también en profeta de una esperanza que traspasaría generaciones. El pacto con Dios selló su legado para siempre. Su trono no sería temporal, sino eterno. Y mientras Jerusalén dormía bajo la luz de las estrellas, David miraba al cielo y comprendía que ninguna corona en la tierra podía compararse con la gloria de haber sido escogido por el Creador para ser parte de su plan eterno. Un segundo antes de seguir. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, te pido algo muy sencillo pero poderoso. Comparte este video, dale me gusta. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Con ese pequeño acto, estarás ayudando a que más personas descubran esta historia, se inspiren con el mensaje y sigamos juntos difundiendo estas poderosas enseñanzas de la Biblia. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta misión. Ahora sí, volvamos a la historia, porque lo que viene te va a estremecer. 13. El pecado con Betsabé. El reinado de David estaba en su punto más alto. Israel vivía en paz, sus enemigos habían sido vencidos y el nombre del rey era respetado en todas las tierras vecinas. Era un tiempo de prosperidad, de gloria. Y David, el hombre que había sido llamado conforme al corazón de Dios, disfrutaba del fruto de todo lo que había sembrado. Pero fue precisamente en ese momento de calma cuando ocurrió una de las caídas más tristes y humanas de su vida. Porque a veces el peligro no está en las guerras del campo de batalla, sino en la quietud del alma. Era primavera, la época en que los reyes solían salir a la guerra, pero ese año David decidió quedarse en Jerusalén. Mientras su ejército, comandado por Joab, peleaba contra los amonitas, el rey permanecía en su palacio. Y una tarde, mientras caminaba por la terraza, vio algo que cambió el curso de su historia. Desde lo alto, sus ojos se posaron sobre una mujer que se estaba bañando. Era hermosa, de una belleza que parecía brillar incluso a la distancia. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de los guerreros más fieles de David. El rey no apartó la mirada, y lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en deseo. Mandó a preguntar quién era aquella mujer, y cuando le informaron que era la esposa de Urías, aún así ordenó que la trajeran al palacio. Betsabé vino, y esa noche David pecó con ella. Días después, la mujer le envió un mensaje breve, pero que cayó como una piedra en el corazón del rey. Estoy encinta. David, temeroso de que su pecado saliera a la luz, trató de ocultarlo. Mandó llamar a Urías desde el frente de batalla con la esperanza de que él regresara a casa, durmiera con su esposa y creyera que el hijo era suyo.
Pero Urías, siendo un hombre leal y recto, se negó a disfrutar del descanso mientras sus compañeros seguían en guerra. Durmió fuera de su casa, junto a los guardias del palacio. Entonces David planeó algo aún más oscuro. Escribió una carta a Joab, el comandante, y se la entregó al propio Urías sin que él supiera lo que llevaba. La carta decía: poned a Urías en la primera línea de batalla, donde la lucha sea más dura, y luego retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue. En el campo de batalla, Urías cayó, y cuando David recibió la noticia, respiró con alivio, como si todo se hubiera solucionado. Tomó a Betsabé por esposa y ella le dio un hijo, pero Dios había visto todo. Entonces el Señor envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán se presentó ante el rey y le contó una historia. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una pequeña corderita que crió con amor, como a una hija. Un día, el rico recibió a un visitante y en lugar de tomar una de sus ovejas, tomó la corderita del pobre y la preparó para su huésped. Al escuchar esto, David se llenó de ira y exclamó: «¡Vive el Señor, que ese hombre merece morir! Debe pagar 4 veces lo que hizo por no tener compasión». Entonces Natán lo miró a los ojos y dijo con voz firme: «Tú eres ese hombre. Así dice el Señor: yo te di el reino, te libré de tus enemigos y te colmé de bendiciones, pero despreciaste mi palabra y tomaste a la esposa de Urías. Por eso la espada no se apartará jamás de tu casa». David quedó en silencio. Su orgullo se derrumbó. Comprendió la gravedad de su pecado y se postró en el suelo llorando: «He pecado contra el Señor». Y Natán respondió: «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, pero el hijo que te ha nacido morirá». David ayunó y oró durante 7 días, rogando por la vida del niño. No comía, no dormía, se postraba en el suelo llorando. Pero el 7º día, el niño murió. Cuando le dieron la noticia, el rey se levantó, se lavó el rostro, cambió sus ropas y fue al templo a adorar. Sus siervos no entendían cómo podía reaccionar así, y él les dijo con serenidad: «Mientras el niño vivía, yo ayunaba, pensando que tal vez el Señor tendría misericordia. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué seguir? Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Tiempo después, Betsabé volvió a concebir, y Dios les dio un nuevo hijo, al que llamaron Salomón, y el Señor lo amó. David nunca olvidó aquella lección. Aquel episodio lo quebró profundamente, pero también lo acercó más a Dios. De su dolor nació uno de los salmos más conmovedores, el Salmo 51, donde escribió: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lava mi maldad y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Fue la oración de un hombre que cayó, pero que también supo levantarse. Porque, aunque David pecó, no se quedó en la culpa, sino que buscó el perdón del único que podía restaurarlo. Y así, entre lágrimas y redención, el rey volvió a recordar que su fuerza nunca estuvo en su perfección, sino en su humildad para arrepentirse y volver al corazón de Dios. 14. Dolor, pérdidas y redención. El pecado de David con Betsabé marcó un antes y un después en su vida. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de su error comenzaron a manifestarse dentro de su propia casa, como el profeta Natán le había advertido: «La espada no se apartará jamás de tu casa». Y así fue. El rey, que había conquistado naciones y vencido gigantes, ahora enfrentaría las guerras más dolorosas, las que se libran dentro del propio hogar. Con el paso del tiempo, David tuvo muchos hijos, pero entre ellos surgieron rivalidades, celos y venganzas.
Su hijo Amnón, cegado por un deseo enfermizo, cometió un acto terrible contra su propia hermana Tamar. Cuando David se enteró, se llenó de ira, pero no hizo justicia. Su silencio fue interpretado como debilidad, y ese vacío fue aprovechado por otro de sus hijos, Absalón, el hermano de Tamar. Absalón esperó en silencio durante años y luego planeó su venganza. Invitó a Amnón a un banquete y allí lo mandó matar. Después huyó del reino y David quedó devastado. Había perdido a un hijo y había roto la relación con otro. El rey, que antes gobernaba con sabiduría, ahora vivía entre la tristeza y la culpa. Pasaron 3 años y David permitió que Absalón regresara a Jerusalén, pero no quiso verlo. Era como si el perdón se hubiera detenido en el umbral del corazón del rey. Sin embargo, el amor de padre era más fuerte que su orgullo. Cuando finalmente se reencontraron, se abrazaron en silencio y por un momento pareció que todo volvería a estar bien. Pero Absalón había cambiado. Su corazón estaba lleno de ambición. Poco a poco comenzó a robar el afecto del pueblo, acercándose a la gente en las puertas de la ciudad, escuchando sus quejas y diciendo: «Si yo fuera juez en la tierra, haría justicia a todos». Con el tiempo, Absalón logró ganarse la simpatía de muchos. Y un día proclamó su propia rebelión contra su padre. El hijo se levantó contra el rey. David, sorprendido por la traición, no quiso luchar contra él. En lugar de preparar una guerra, huyó de Jerusalén con sus siervos y amigos. Mientras subía el monte de los Olivos, descalzo y llorando, el pueblo lo veía conmovido. El rey, que había sido un héroe, ahora caminaba humillado, expulsado de su propia ciudad por su propio hijo. Pero incluso en ese momento de dolor, David no maldijo a Dios. Aceptó la aflicción como parte del camino. Si el Señor me mira con bondad, Él me devolverá. La guerra entre padre e hijo fue inevitable. El ejército de David se enfrentó al de Absalón en el bosque de Efraín. El joven príncipe, con su larga cabellera, quedó atrapado en las ramas de un árbol mientras su mula seguía corriendo. Allí lo encontró Joab, el comandante de David, y desobedeciendo la orden del rey de no hacer daño al joven, lo mató. Cuando la noticia llegó a David, su corazón se rompió. No celebró la victoria, no se alegró por haber recuperado el trono, solo lloró una y otra vez, con un grito que todavía resuena en las páginas de la historia: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón! ¿Quién me diera morir en tu lugar, hijo mío, Absalón?» Fue el lamento de un padre, no de un rey. El dolor lo consumió. Había perdido al hijo que amaba, al hijo que había traicionado su confianza. Sin embargo, ese dolor profundo también purificó el alma de David. Aprendió que el poder, la gloria y las victorias nada significan cuando el corazón está herido. Y en medio de su llanto, volvió a refugiarse en aquel que siempre lo había sostenido: Dios. Años después, el rey compuso salmos que reflejaban esa mezcla de tristeza y esperanza. Desde lo profundo, oh Señor, clamo a ti, escucha mi voz. Si miras los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. David volvió a encontrar consuelo en la presencia del Señor. Su corazón, aunque marcado por las pérdidas, fue sanado por la misericordia. Y comprendió que incluso cuando la vida parece derrumbarse, Dios puede reconstruir desde las ruinas. La historia de David no era la de un hombre perfecto, sino la de un hombre que aún en sus errores nunca dejó de buscar a Dios. Y fue precisamente en sus lágrimas, más que en sus triunfos, donde su alma se volvió verdaderamente conforme al corazón del Señor. 15. El legado del rey David. Los años pasaron, y el rey David, aquel joven pastor que un día tocaba el arpa entre ovejas y estrellas, se convirtió en un anciano lleno de sabiduría y cicatrices. Su cabello, antes rojizo y brillante, ahora era blanco como la nieve. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de la juventud.
pero su espíritu seguía siendo el mismo. Un corazón rendido al Dios que lo había acompañado desde Belén hasta Jerusalén. Había vivido de todo: victorias gloriosas, pecados dolorosos, pérdidas que partieron su alma y milagros que lo llenaron de esperanza. Y en todos esos momentos una cosa nunca cambió: David siempre buscó la presencia del Señor. En sus últimos años, ya debilitado, David dedicó su vida a preparar el futuro. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando al final y que debía dejar listo el camino para su hijo Salomón, el heredero del trono y del sueño que él no pudo cumplir: la construcción del templo de Dios. Reunió a los líderes de Israel, a los sacerdotes y a su pueblo, y les habló con voz temblorosa pero firme. El Señor me eligió a mí entre toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel. Y de entre todos mis hijos, Él ha escogido a Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor. Hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones y entiende todos los pensamientos. Si lo buscas, lo hallarás, pero si lo abandonas, Él te desechará. Luego le entregó a Salomón los planos del templo, dibujados según lo que Dios le había revelado, y todos los tesoros que había guardado para esa obra sagrada: oro, plata, bronce, madera, piedras preciosas, hierro y mármol en abundancia. No quería que el templo fuera solo un edificio majestuoso, sino un símbolo eterno de la presencia de Dios entre su pueblo. Después, delante de toda la asamblea, David levantó sus manos al cielo y oró una última oración de gratitud. Tuya es la grandeza, oh Señor, y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Nosotros solo somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como todos nuestros padres. Nuestros días son como sombra que pasa. Sus palabras llenaron de lágrimas a quienes lo escuchaban. El pueblo respondió con alabanzas y David, con el corazón en paz, vio cómo la fe que había encendido en Israel seguía viva en la generación que venía después. En sus últimos días, ya postrado en cama, el rey pidió que trajeran a su hijo. Salomón se arrodilló junto a él y David, con voz débil pero llena de ternura, le dijo: Sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, anda en sus caminos y guarda sus preceptos, para que prosperes en todo lo que hagas. Poco después, David cerró los ojos y partió en paz. La Biblia dice que durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad que él mismo había conquistado, Jerusalén, la ciudad de David. Su vida había sido un viaje extraordinario, de pastor a guerrero, de fugitivo a rey, de pecador a hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque cometió errores, su humildad, fe y arrepentimiento lo convirtieron en un ejemplo eterno. Su historia no terminó con su muerte, porque el pacto de Dios seguía vivo. Siglos después, de su descendencia nacería Jesús, el Hijo de Dios, llamado también el Hijo de David. Así, el legado del rey no fue solo un trono o un reino, sino una promesa cumplida, que de su linaje vendría el Salvador que reinaría para siempre. Por eso, cuando hoy se habla de David, no se recuerda solo al rey ni al guerrero, sino al hombre que supo caer y levantarse, al hombre que en su soledad cantó: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa fue su esencia, esa fue su herencia, y esa será siempre la verdadera historia del rey David, el hombre que amó a Dios con todo su corazón. La historia de David nos recuerda que incluso los corazones más fuertes pueden quebrarse, que aún los elegidos pueden caer y que la culpa puede silenciar hasta la voz más valiente. Pero también nos enseña algo más grande:
Porque Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos a volver. David perdió batallas, lloró por sus errores y cargó culpas que lo hundieron, pero fue en ese dolor donde encontró lo que muchos buscan toda la vida: el perdón y la presencia de Dios. Porque no importa cuán lejos hayas caído, si aún puedes clamar, Dios aún puede levantarte. Así como David fue restaurado, tú también puedes serlo. Tu historia, como la suya, no termina en el pecado ni en el dolor, sino en la misericordia de un Dios que transforma las ruinas en un nuevo comienzo. Y antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este video. ¿Qué parte de la historia de David te tocó más el corazón o te dejó una lección para tu vida? Con tu comentario estarás ayudando a que más personas encuentren este video, se inspiren con esta historia y conozcan el poder del amor y el perdón de Dios. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias como esta. Tu voz también forma parte de esta historia.